Capítulo 8. La guerra es resistir. La espera deja al enemigo la iniciativa. En el territorio libre meditábamos sobre nuestra misión histórica, esperando para la hora de atacar. Entretanto nos correspondía resistir y repeler los ataques que el gobierno lanzara. Me he referido al asalto de que fuimos objeto en la sierra el día que nos visitó Monseñor Sanabria. El enemigo quiso aprovechar la tregua que yo había ordenado a mis muchachos para recibir a tan ilustre visitante. Perdimos nuevamente esa posición, pero reforzamos aún más el empalme. Detuvimos el intento de los mariachis de romper ese frente e invadir nuestro territorio abriendo la ruta hacia San Isidro del General. El empalme se convirtió en sinónimo de heroísmo. El desgaste propio de la espera no nos había hecho bajar la guardia. En San Isidro del General hubo que presentar otra resistencia heroica. El gobierno trató de reconquistar la ciudad con un ataque muy obstinado, lanzado con fuerzas llevadas por mar a Dominical y de allí, a pie, a ese pueblo. Es decir, que San Isidro fue escenario de 3 combates durante la guerra, el primero, al inicio de nuestras operaciones, cuando tomamos esa plaza con su aeropuerto y los aviones. El segundo, que menciono ahora, revistió características muy graves, hasta heroicas. El tercero ocurrió al final de las hostilidades, cuando ya Cartago y Limón habían sido conquistadas y en San José se estaban realizando las negociaciones de paz. Con el tercer combate, se puso fin a la fase armada de la Guerra de Liberación Nacional. En consideración a estos hechos, posteriormente la Junta Fundadora de la Segunda República declaró a San Isidro del General, ciudad mártir. Avance del gobierno sobre San Isidro. El gobierno lanzó en esa zona sus fuerzas en un intento vigoroso y masivo por infligirnos un severo revés militar que de haber tenido éxito hubiera sido de consecuencias trágicas para nuestra revolución. El gobierno intentaba cerrar, alrededor nuestro, con esta acción, lo que por radio anunció el presidente Picado, llamándolo un cerco de hierro. Para ello había estado congregando sus tropas y equipos en una línea que va desde la sierra hasta Tarbaca, intentando encerrarnos en el costado sur del frente. Este ataque de las fuerzas gobiernistas sobre San Isidro constituyó uno de los episodios más heroicos de la Guerra de Liberación Nacional, tanto de parte nuestra como de parte del gobierno. Presenta una situación muy compleja, donde ambos lados hicieron gala de valentía. Su descripción detallada rebasa los objetivos de este relato. A nuestro cuartel general en Santa María comenzaron a llegar noticias alarmantes sobre la posibilidad de que el gobierno preparaba un desembarco en la playa Dominical a unos 38 kilómetros de San Isidro del General. Era tanto más peligroso, por cuanto el gobierno tendría oportunidad de realizar una considerable movilización de tropas entre los trabajadores bananeros. Se confirmó la noticia. Tropas del gobierno habían desembarcado en Dominical y avanzaban hacia San Isidro. Venían comandadas por el general Enrique Somarribas Tijerino y por el mayor Juan Leiva, ambos nicaragüenses. El primero de tradición sandinista, en el sentido que entonces se daba a la palabra, y el segundo, ex guardia de Somoza. Además compartía con ellos el mando, el diputado comunista costarricense Carlos Luis Fallas, como consejero o comisario político de la expedición. En San Isidro compartían el mando nuestro, don Fernando Valverde Vega en lo político y el coronel Miguel Ángel Ramírez Alcántara en lo militar. Lo acompañaba un grupo de selectos combatientes, cada uno de los cuales tenía pasta de capitán en caso necesario. Doy los nombres de algunos de ellos. Benjamín Odio, Fernando Ortuño, Juan Arrea, Elias Vicente, Romilio Durán, Rodrigo Sileski, Miguel Salguero, Jorge Ramírez, Juan Bautista Gamboa, Guillermo Núñez, Damián Barrantes, Rodrigo Quesada, Haroldo Mora Gómez, Aníbal Barboza, Edmond Ulbricht, Mario Viriato Rodríguez Rodríguez, Roberto Fernández Durán, Manuel Antonio Quirós, Tuto y Fernando Rodríguez Rodríguez. En manos de ellos, secundados por un buen número de campesinos, estaba la defensa de San Isidro. Si la ciudad caía en manos del enemigo, tendríamos un puñal sobre nuestras espaldas en el territorio libre. Para robustecer ese frente, ordené que algunos compañeros del batallón El Empalme fueran trasladados rápidamente a San Isidro. Iban a las órdenes de Edgar Sojo y Víctor Manuel Mora, el Negro Mora. Muchos de ellos iban a una muerte segura. Cuando en el comando de San Isidro hubo certeza de que una columna gobiernista, compuesta en su gran mayoría de miembros del Partido Comunista, Vanguardia Popular, amenazaba con apoderarse de la localidad, se decidió, previa consulta conmigo, enviar a un grupo de combatientes a atajarlos en el camino. En ese grupo, entre otros, iban Fernando Ortuño, Benjamín Odio y Carlos Mendieta, Pocholo. El grupo tuvo mala suerte. En plena noche y entre la confusión del encuentro con los soldados de Tijerino, Fernando Ortuño y Carlos Mendieta fueron hechos prisioneros. Odio, con habilidad y valor, logró escapar por entre guindos y restituirse a nuestro ejército. Actuó como si toda su vida hubiera sido hombre de campo y no abogado citadino. Después de nuestra victoria militar, el licenciado Benjamín Odio fue miembro de la Junta Fundadora de la Segunda República.
Sus cualidades personales, unidas a su valor y sentido de compañerismo, dejaron un recuerdo amable entre los que fuimos sus compañeros. Por esos días, 2 sacerdotes alemanes, que fungían como misioneros en San Isidro y habían sido soldados en la Primera Guerra Mundial, pusieron al servicio de nuestra causa su experiencia militar. Aconsejaron abrir una trinchera en la plaza central, con especificaciones muy acertadas. Esa trinchera sería el refugio de angustia y de resistencia, psíquica y física, que durante 36 horas iban a tener aquellos compañeros a quienes luego llamamos los 30 de la trinchera. Esa trinchera hoy tiene en el Parque de San Isidro un pequeño monumento. Otro grupo pequeño se mantuvo en las afueras, vigilando el avance de la columna de Tijerino y hostigándola de vez en cuando. En el Alto de San Juan y las Farallas, al oeste de San Isidro, hubo un encuentro donde pereció Jeremías Garbanzo, sobrino de aquel Jeremías Garbanzo que, conforme he dicho en el primer capítulo de este libro, había sido asesinado por la soldadesca de los Tinoco. Uno murió luchando contra la dictadura de los Tinoco, el otro en la Guerra de Liberación Nacional, contra la dictadura de los Calderón Guardia, Mora y Picado. Nuestro coronel Ramírez no recomendaba ir a luchar en la montaña, por donde andaba el enemigo. Esperaba a que salieran al llano para batirlos. Decidió enviar 2 grupos con el doble propósito de mantener al enemigo bajo constante observación y en el momento dado, tomarlo entre 2 fuegos. En uno de los grupos iba el piloto, Guillermo Núñez, que no rehuía nunca su puesto de batalla, y en el otro como comandante iba el mayor Francisco Morazán, hondureño. No funcionó el plan de poner al enemigo entre 2 fuegos, a manera de tenazas, y presionarlo contra la población de San Isidro, donde lo esperaba una defensa nuestra bien armada. El mayor Morazán no actuó como se había dispuesto, sino que se retiró con su grupo, buscando la salida hacia la carretera interamericana. Los mariachis en San Isidro. A la mañana siguiente, cuando apenas comenzaba a aclarar, en la orilla sur del campo de aterrizaje, de entonces, resonaron gritos de «¡Viva Calderón Guardia! ¡Viva Manuel Mora!» y las notas del clarín acompañadas de golpes de tambor. Tijerino había logrado infiltrarse durante la noche y se disponía esa mañana, según sus planes, a coronarse de gloria, entregándole al régimen la estratégica plaza de San Isidro. Se trenzaron los nuestros en una balacera infernal con los contrarios, que avanzaban sobre el puente de la Martin, llamado así porque había sido construido por la empresa Martin Wunderlich, que realizó aquel trazado de carretera. En este encuentro desventajoso para los nuestros, murieron los jóvenes que habían venido del empalme. Sobrevivió, gravemente herido, Víctor M.L. Mora y Edgar Sojo logró retirarse sano y salvo. En este primer choque los mariachis ganaron. Más de 300 hombres hicieron la proeza de vencer a 7. Los hombres de Tijerino pasaron por el puente de la Martin y se desplegaron por los 4 costados de San Isidro. En el corazón de la ciudad estaban firmes y decididos a atajar al enemigo con sus vidas, 30 hombres metidos en la trinchera construida pocos días antes. Además, nos quedaba el plantel de la carretera interamericana, en la parte oeste y más alta de la población. Desde ese plantel, el coronel Ramírez, con una ametralladora de sitio, manejada con éxito por Juan Arrea, mantuvo a raya al enemigo. Entretanto, los hombres de la trinchera se mostraron heroicos en su resistencia. La batalla de 36 horas dio a nuestros muchachos la oportunidad de mostrar su aptitud de guerreros insignes. En San Isidro fue, precisamente, donde el hondureño López Godoy dijo su arrogante frase: «La ametralladora que yo quiero manejar viene en manos del enemigo. Voy a tomarla con este machete». López Godoy fue herido en el Alto de San Juan, batiéndose bravamente. Recluido en el hospital, fue tratado por el doctor Gómez Robelo, en condiciones quirúrgicas muy primitivas. El hospital fue tomado por las fuerzas gobiernistas. Tijerino vio el estado en que se hallaba López Godoy y notó la ausencia de medicinas indispensables para su tratamiento. Tijerino, en vez de fusilar a su enemigo, le dio penicilina de la que carecíamos para que se la aplicasen. Fue un noble gesto de Tijerino que provocó mi reacción. A petición del coronel Ramírez, autoricé, al perecer Tijerino, que en su entierro se le rindieran los honores militares de rango. Los funerales fueron oficiados por el capellán del Ejército de Liberación Nacional, padre Benjamín Núñez. Una de las escenas inolvidables de aquel combate fue la siguiente. Mientras Fernando Valverde y compañeros, desde la trinchera, volvían loco al enemigo con bombas de mano, se vio a un hombre saltar arma en mano, desde un alto techo a la acera, correr hacia la trinchera y tirarse al lado de los hombres de Valverde. Una vez más, ese hombre fue el macho Núñez. Más tarde se produjo allí uno de esos hechos heroicos que engalanan las páginas de la historia. Una mujer, humilde, llena de patriotismo y de valor, desde la puerta del negocio comercial en el que trabajaba, situado allí, a un paso del sitio en donde Macho Núñez había saltado a la calle para unirse a los valientes de la trinchera, observaba la forma en que los adversarios avanzaban por diversos puntos a fin de converger sobre la plaza, sobre los hombres de la trinchera, y ella a estos les informaba lo que veía.
Mientras la balacera se generalizaba, allí, frente a ella, fue herido el valiente compañero Aníbal Barboza. La mujer, sin temores, le ayudó a entrar al interior del negocio y siguió señalando a nuestros soldados la posición del enemigo. Una bala maldita con su tijera de plomo le cortó la vida. Esa mujer que dio valientemente la vida por la patria llevó el nombre de María Isabel Romero. Que no olviden a esta heroína los jóvenes de hoy. Espíritu religioso y fervor patriótico. Antes de que se volviera tan crítica la situación, yo había enviado a don Manuel Camacho y al padre Núñez a cooperar con los compañeros de San Isidro en el restablecimiento de la vida normal de la población. Ese fue precisamente el día en que comenzó el enfrentamiento con las tropas de Tijerino. En las afueras del pueblo, don Manuel Camacho y el padre Núñez se encontraron con el grupo capitaneado por Francisco Morazán. Venían de retirada al caer la tarde, hambrientos y cansados. Don Manuel llegó hasta el plantel donde estaba el coronel Ramírez para recabar información más precisa de la situación y comunicármela. Luego el padre Núñez y él subieron hacia atrás, hasta Villa Mils, unos 40 kilómetros, a llevar alimentos a los muchachos. Desde ese lugar el padre Núñez, por radio, improvisando una clave para la conversación, me describió la gravedad de nuestra posición en San Isidro. Le informé que inmediatamente saldrían del empalme más refuerzos. El padre Núñez y don Manuel Camacho llevaron los alimentos a la tropa de Francisco Morazán y emprendieron el retorno a Santa María, casi al filo de la medianoche. En el camino a Santa María, cerca del vértice del Cerro de la Muerte, se encontraron con 2 autobuses que traían los refuerzos del empalme. El grupo descendió de los vehículos que los conducía y el padre Núñez procedió a un acto religioso. Los muchachos con sus armas al hombro se formaron en columnas. En ese momento no había ningún costarricense que ocupara una altura montañosa más elevada en el país, ni cuyo nivel moral fuera tan alto como el de esa tropa. En medio del yermo del Cerro de la Muerte, aquellos jóvenes recibieron la absolución colectiva que el padre les impartía. Luego cantaron a voz en cuello el himno nacional. Cuando me relataron ese pasaje, sentí que teníamos ganada la guerra, aunque apenas la estábamos comenzando. Los hombres que van al frente de batalla cantando el himno de su patria, los hombres que reciben a un paso del combate la bendición divina, son invencibles. Dios, patria y coraje humano forman un tríptico indestructible. Ese era el espíritu del 48. 36 horas de resistencia. A la mañana subsiguiente, el coronel Ramírez, en el campamento de la Mils, en San Isidro, dio la orden de atacar. En un movimiento envolvente, se puso en desbandada a la tropa enemiga. Hubo muchos muertos. Tanto los atacantes como nosotros tuvimos que lamentar numerosas bajas. Lo que sucedió en San Isidro, durante esas 36 horas, es materia suficiente para un libro. El heroísmo allí desplegado debió haber sido tema de poemas, de pinturas y de estatuas. Lamento que los artistas de mi patria, tal vez por falta de información, no hayan encontrado en la gesta del 48 suficientes motivos valederos de inspiración. Por eso he creído necesario agregar al final de este capítulo el poema Los 30 de la trinchera, que arrancó de su corazón, en nombre de la patria, el ilustre hombre de letras Alberto Cañas Escalante. Los adversarios derrotados se retiraron en desbandada. Unos hacia Buenos Aires, otros a Dominical y otros a Puerto Cortés. Fue un «sálvese quien pueda». La plaza estaba salvada. Entre los que huyeron estaba el nicaragüense general Enrique Somarribas Tijerino, acompañado de algunos de sus soldados. Según una versión, varios de nuestros soldados los enfrentaron. Tijerino cayó muerto en la refriega. Aún vive el entonces joven combatiente que lo ajustició. Los jóvenes nuestros se presentaron en San Isidro con varios presos, armas capturadas y el cadáver del jefe nicaragüense. El coronel Ramírez solicitó permiso al cuartel general para rendirle a Tijerino honores militares a la hora de su entierro. Desde luego, como lo acabo de decir, yo concedí el permiso. Se le enterró en el cementerio de San Isidro. Su tumba está cerca de la calle, al lado de la de Jeremías Garbanzo, con una sencilla cruz de tubo metálico con su nombre. Al terminar la guerra y cuando ya teníamos la victoria en nuestras manos, San Isidro del General tuvo todavía que contemplar una última batalla, en la que se enterraban para siempre las malévolas aspiraciones del caldero comunismo. Una tropa gobiernista se dirigió de Buenos Aires a San Isidro, plaza que ya habíamos abandonado al avanzar hacia Cartago y Limón. Se apoderaron del pueblo indefenso. Al saberlo yo, que estaba en el cuartel general en Cartago, envié el coronel Jacinto López Godoy, con algunos soldados y el tanque que construimos en Villa Mils, a recapturar el poblado. Lo lograron nuestros muchachos en el momento en que Picado firmaba, en la Embajada de México, su rendición. De esto trataré más adelante. Planes para la victoria. La revolución, como lo aconsejaba el coronel Arana, debería avanzar para no ser derrotada. Se acercaba el momento de que la revolución avanzara.
Mientras resistíamos el forcejeo del gobierno por penetrar en el territorio libre, nuestros combatientes adquirían temple de veteranos necesario a la hora de tomar la iniciativa y atacar. Aún en los días de tensión y espera, no hubo momento ocioso. Nos preparábamos para el ataque, adiestrando a nuestros combatientes. Elaborábamos planes de acción para las operaciones requeridas para nuestro golpe final al gobierno. Nos preparábamos esbozando nuevos rumbos para el país. Estos incluían transformaciones sociales positivas que al comienzo de la guerra no nos habíamos atrevido a sugerir. Muchos de los grandes planeamientos de la historia se desarrollan sobre la marcha cuando los cerebros se están activamente produciendo ideas y corriendo riesgos. Así nos tocó a nosotros en buena parte. Una acción, por heroica que sea, si no obedece un plan bien meditado, corre el riesgo de terminar en una ingenua locura. Mi tarea era elaborar planes audaces, sí, pero racionales, concebidos dentro de las realidades de nuestro pequeño país. Las posibilidades de éxito dependerían a su vez de la condición física y espiritual del elemento humano. En ese proceso de elaboración de ideas tuve siempre la colaboración del padre Núñez. La guerra es pensar. De las exigencias logísticas, del equipo disponible, de las previsibles reacciones del enemigo y del apoyo de las poblaciones, dependía en todo momento nuestro éxito. Todo este planteamiento exigió consultas con los compañeros que integraban el Estado Mayor de la Guerra de Liberación Nacional. Hubo comentarios y críticas positivas, señalamientos de errores que podríamos cometer. Se revisaron los cálculos y llegamos a resoluciones definitivas. Nuestros jóvenes capitanes, convertidos ya en improvisados oficiales tácticos, dieron muestras de madurez y de inteligencia. Sabían que además de aportar su pensamiento para elaborar los planes de guerra, les tocaría, al frente de las tropas, ejecutarlos. Fueron de gran utilidad el juicio profesional y la experiencia de algunos militares que habían venido a prestarnos ayuda dentro de los términos del Pacto del Caribe. Varios costarricenses, como Alberto Martén y el piloto Guillermo Núñez y otros, mostraron capacidades que en la guerra se llaman estratégicas. Plan Magnolia y Plan Clavel. Se pusieron en ejecución los dos planes previstos para la segunda fase de la guerra. El Plan Magnolia, toma de Cartago, y el Plan Clavel, toma de Limón. Estos planes requirieron de mucho pensamiento. Lo que yo entonces llamé cerebración. Un día, al principio de la guerra, le envié un recado a Alberto Martén diciéndole: «Véngase, porque mi cabeza no aguanta cerebrar más». Para estos movimientos finales, se necesitó abandonar la zona de Santa María de Dota, colarnos entre las filas enemigas y atacar por sorpresa. El gobierno se ufanaba de tenernos encerrados en un círculo de hierro que iba desde la sierra hasta Tarbaca, como dijera ingenuamente en un periódico el presidente Picado. Allí había concentrado la mayor parte de sus fuerzas y de su equipo bélico. Nosotros debíamos de cruzar esa línea de fuego sin ser notados para no perder el elemento sorpresa en el ataque a Cartago. Sería importante que las fuerzas gobiernistas no sospecharan siquiera que habíamos dejado indefenso nuestro territorio libre. Veremos más adelante cómo se ejecutó el Plan Magnolia con éxito rotundo. Con el nombre de Plan Clavel, designamos una de las operaciones más audaces que se realizarían durante la guerra. La toma y dominio de Puerto Limón en el Atlántico. La importancia de este plan consistía en la necesidad que teníamos de contar con un puerto marítimo a donde llegarían por barco equipos bélicos de mayor bulto y eficacia si la guerra se prolongara. Un barco con esa clase de carga ya esperaba en aguas de Cuba para navegar hacia el puerto que pudiéramos ofrecerle en Costa Rica. El plan implicaba una operación difícil de aerotransporte de soldados listos para apoderarse del aeropuerto de Limón y tomar la ciudad y sus instalaciones. Debería sobrevolarse todo el territorio enemigo, cruzando, como lo veremos más adelante, la meseta central primero del sur al norte y luego del norte al este. La ruta de vuelo sería de San Isidro de El General a Altamira de San Carlos y de Altamira a Limón. Coordinación y preparación de los dos planes. Antes de narrar estos detalles, quiero dejar patente algo simbólico, pero importante. Una señora de Santa María de Dota había ideado y confeccionado una cachucha de color caqui que pudiera servir de único uniforme distintivo de los combatientes del Ejército de Liberación Nacional. Sería el distintivo del combatiente por la decencia nacional. Hubo que pedir una gran cantidad de cachuchas. Las máquinas de coser de Santa María orquestaron un himno a la libertad. Todo esto fue pedido como rutina de nuestra presencia en esos lugares, sin que se sospechara de nuestros planes. Los dos planes deberían guardarse en gran secreto. Para el Plan Magnolia, era necesario, sin embargo, pedirle a la población civil de Cartago ciertos preparativos, por ejemplo, en alimentos. Para el Plan Clavel la preparación era más compleja. Se escogieron 66 muchachos a quienes se les mantuvo separados del resto del ejército, en una finca de lechería y beneficio de café, propiedad de don Alberto Chavarría, situada al noroeste del centro de Santa María. Este grupo fue sometido a un entrenamiento riguroso. Deberían de estar capacitados para lanzarse en un avión todavía en carrera en la pista y entrar inmediatamente en acción.
Se iba a ejecutar una operación militar aerotransportada. Con excepción de los dirigentes, ninguno de los que iban a participar en ella sabían el porqué y para qué de esos ejercicios de adiestramiento tan especiales e intensivos. Se correrían riesgos graves. Nuestro servicio de inteligencia trataba de mantenernos informados de la situación militar en Limón. En esto colaboró muy inteligentemente el doctor Raúl Blanco Cervantes. Yo me mantuve en contacto con el doctor por los medios que pude. Los dos planes, Magnolia y Clavel, deberían combinarse de tal forma que ocurrieran en un mismo amanecer. Veremos más adelante las circunstancias que entorpecieron la coincidencia cronológica que habíamos planeado. Pero eso mismo vino a ser una ventaja para el resultado de las dos operaciones. Que cierto es el dicho. Dios escribe derecho entre líneas torcidas. El secreto de estos dos planes se guardó celosamente. Solamente 2 días antes de emprender la marcha fantasma, tuve la consideración de reunirme con los líderes civiles de las comunidades que estaban dentro de nuestro territorio libre. Todos eran personas mayores y leales a nuestra causa. No les revelé la ruta, pero sí la intención de abandonar masivamente el teatro de la guerra para una acción directa contra el gobierno en la meseta central. Algunas de las personas convocadas me reclamaron que los íbamos a dejar solos e indefensos. Me propuse dotarlos de algunas armas y lo cumplí. Especialmente dejé en cada pueblo, en manos de personas mayores, algunos fusiles Remington que habíamos capturado al enemigo. Eran los llamados cachimbones de un solo tiro y de gran calibre. Algunos habían sido reformados para convertirlos a 7 milímetros para que les sirvieran los tiros de Mauser. Les pedí que mientras estuviéramos ausentes de la zona, procuraran disparar acá y allá aquellos rifles para entretener al enemigo, haciéndole creer que aún nos manteníamos allí. Todo estaba calculado. Después del largo fortalecimiento, nuestro ejército entró en la fase siguiente. El ataque o asalto a la fortaleza misma del enemigo. Esperábamos adelantar mucho el triunfo de nuestra causa. No podíamos pensar que esa fase iba a ser definitiva. Su impacto iba a derrumbar totalmente al gobierno Caldero comunista. Los hombres de la trinchera. Termino el relato de esta jornada de heroísmo, transcribiendo con profunda identificación espiritual el poema del escritor y poeta licenciado Alberto Cañas, dedicado a los defensores de San Isidro del General, que él llamó los 30 de la trinchera. 1. Para hablar compatriotas, de estos compatriotas, se necesita amar mucho nuestra tierra. Hay que saber lo duro que es amarla. Se necesita haber llorado por ella. Se necesita haber contado una por una todas las lágrimas que cuesta. El que no haya sentido, el que no haya sufrido en el cuerpo, en el alma, en cada arteria, el que no haya orgulloso derramado 1000 lágrimas, el que no haya querido darle un beso a la tierra, un beso permanente, final, definitivo con la sangre, manando por heridas abiertas, el que no haya sabido sufrir y conmoverse por cada hombre humillado y por cada mujer muerta, por la tierra arrasada y por la patria arrasada y la sangre arrasada y el viento y el aire arrasados y no se haya mordido los puños con fuerza, el que no haya llorado alguna vez de rabia, el que no haya llorado de impotencia, el que no haya sabido lo que es el horrible ímpetu de tomar en las manos un arma, el que no haya querido matar a un ser humano creyendo hacer con ello una obra buena, el que no haya sentido en fin la horrible angustia de la patria y de la tierra, el que no haya llorado alguna vez como hombre que no hable de los 30 hombres de la trinchera. 2. San Isidro en peligro. San Isidro en peligro. Perdido San Isidro, todo está perdido. Los hombres se contaron y eran tan solo 30. ¿Qué pueden 30 hombres hacer contra 300 en la plaza del pueblo, rodeada por la iglesia y la escuela? Así ocurre casi en todos los pueblos. Alguien hace unos días excavó una trinchera a orillas de la plaza, pasando por el frente de la iglesia y la escuela. La plaza no fue hecha para peleas y muerte. En otros días mejores, se jugaba en ella. A veces pacían las vacas o discutían las viejas, y en las tardes jugaban, a veces, los niños de la escuela. Los domingos, después de la misa, los vecinos juntábanse en ella, presenciaban un juego de fútbol y tomaban granizados o colas a pico de botella. No hay que haber conocido San Isidro para saber todo esto. Los pueblos son iguales y benditos, por todas partes se pierden las gallinas y en todas llegan a pacer las bestias. Pero esta plaza tiene algo que otras no tienen. Esta tiene trinchera. Ahí está la trinchera. San Isidro en peligro. Los hombres se han contado y son tan solo 30. ¿Qué pueden 30 hombres hacer contra 300? ¿Qué pueden 30 hombres hacer contra 300? Resistencia. Para hacer resistencia, está allí la trinchera. San Isidro en peligro. Mientras estos 30 hombres estén en la trinchera, no caerá San Isidro. Mientras estos 30 hombres opongan resistencia, no estará todo perdido. Puede ser resistencia silenciosa. No caerá San Isidro. Resistencia con pocos disparos. No estará todo perdido. Resistencia de solo estar allí, de estar allí metidos. En la trinchera no hay nada que comer, pero no caerá San Isidro. En la trinchera no hay nada que beber, pero no se perderá San Isidro. El sol agota, quema y brilla en la trinchera.
No se sabe cuánto tiempo habrá que estar en la trinchera. No se sabe si habrá que morir en la trinchera. No hay una gota de agua en la trinchera. Hay barro, polvo y suciedad en la trinchera. Hay pocas, malas armas en la trinchera. Pero saben que en tanto uno solo de los 30 resista en la trinchera, no caerá San Isidro. El sol y la angustia, el calor y las balas son los otros habitantes de la trinchera. Las horas se desgranan lentamente y caen desde la torre de la iglesia. El cielo reverbera con la temperatura. La muerte viene a veces de la escuela, la muerte viene a veces de la iglesia. Esta es la paradoja, calor, angustia y polvo, que sufren estos 30 hombres en la trinchera. Las manos se entretienen jugando con el polvo, tamizando despacio el polvo con los dedos, tomando la tierra de la tierra y devolviéndola purificada a la tierra. Un cartucho vacío puede servir de mucho en la trinchera. Se le llena de polvo y luego se echa el polvo otra vez a la tierra. Así pueden matarse las largas horas lentas que caen una por una del reloj de la iglesia. A veces, como un trueno, irrumpe en la trinchera la voz blasfema y torva que los insta a cesar de una vez la resistencia, que se rindan, que ninguna esperanza les queda, que los cuervos están revoloteando, que vuelan por doquier las aves negras, que el sudor y la angustia son ya cosas inútiles, que es inútil ya toda resistencia. Pero bien saben ellos que no todo es inútil. No todo está perdido mientras un hombre quede en la trinchera. La noche y la angustia, la tiniebla y las balas son luego las que habitan con ellos la trinchera. Esta es la hora de las oraciones. Las oraciones siempre se repiten hasta llegar a ser palabras huecas. Decir, Padre nuestro, es como decir buenos días, nadie al decirlo piensa que está deseando un día abierto y favorable. Las palabras de las oraciones conservan su sonido y pierden su sentido. Son cosas muertas. Pero hay momentos en que resucitan, pero hay momentos en que cobran vida, pero hay momentos en que Padre nuestro significa 1000 cosas, significa una cosa grande y bella. Es llamar, implorar, pedir ayuda, pero es también decir un nombre. Decir un nombre lo es todo en ocasiones. Son las mismas palabras, mas son nuevas, como si en un momento se pusieran en otro orden las letras y de pronto cobraran otro significado. Decid una palabra cualquiera, decir una palabra común, decid tierra. Si la decís ahora, significa otra cosa que lo que significa en la trinchera. Allí tierra lo es todo. Tierra bajo los pies, bajo las manos y sobre la cabeza. Tierra es un mundo, entonces, todo es tierra. E igual sucede con las oraciones. Noche y sed, tomad nota. No hay nada que beber en la trinchera y no hay otra luz que la luz desigual de las estrellas. Y la muerte al otro lado de la calle, en la iglesia, en la escuela y en todos los lugares que rodean la trinchera. La muerte y las estrellas. Y la muerte y la luna. Y la muerte y la sed siempre presentes. Pero no hay que rendirse, que nada se ha perdido mientras un hombre quede en la trinchera. San Isidro en peligro. 30 hombres hicieron resistencia. No cayó San Isidro porque hubo 30 hombres dentro de una trinchera. Nadie debe olvidarlo. Son de carne y hueso estos 30 hombres, pero pronto serán una leyenda. Los niños de San Isidro verán la trinchera y antes de que la plaza por fin desaparezca, llegarán a la plaza al salir de la escuela y jugarán a ser ellos los hombres que hicieron resistencia en la trinchera. Así, amigos míos, en la mente de los niños, nacerá una leyenda. Sobre el Reventazón, sobre el Tempisque, sobre los ríos grandes de Tárcoles y Térraba, sobre cada riachuelo y cada arroyo, allí estarán los hombres de la trinchera. De las cumbres del Poás y del Turrialba, del Chirripó y del Rincón de la Vieja, sobre el Barba y los fríos del Cerro de la Muerte, allí estarán los 30 hombres de la trinchera. En las verdes praderas de Cartago, los cafetales fértiles de Heredia, las llanuras sin fin de Guanacaste, allí estarán los 30 hombres de la trinchera. Limón, Bagaces, Escazú, Naranjo, Puriscal, Santa Bárbara, Alajuela, Río Cuarto, Palmichal, Frailes, Esparta, hablarán de los 30 hombres de la trinchera. Se pasa lista a los amados nombres. Sarchi, Quepos, Siquirres, Orosi, Puntarenas, por sobre cada pueblo, por sobre cada villa han de volar los nombres de los de la trinchera. 30 hombres que aquí están, que aquí viven, que son de carne y hueso, y que sufrieron tierra y angustia y sed y llanto y balas y hambre y polvo, y una mañana clara irrumpieron del polvo con rumbo a la leyenda. Nueva York, julio de 1948. Alberto F. Cañas.